necesidad de aplicar o desarrollarse en eso. Por eso que cuando me preguntan quién soy, lo primero que digo es eso: soy padre de, soy esposo de, esta es mi familia, y a partir de eso todo lo otro también se ordena, ¿no? Qué lindo Federico. Y como decía, de una infancia linda, en la entrevista de la semana pasada pudimos saber que era amigo de también. Y nos contaron partes de travesuras que hacían. Así que bueno, ahí yo siempre, de mi parte que lo vería como así serio. Y yo decía, qué tremendo como a veces el pasar por al lado de alguien sin conocerlo, sin conversar, sin charlar, nos deja como atónitos cuando lo escuchamos. Así que eso me ocurrió a mí con usted precisamente. Me quedé así como si, ay, mira, había más ahí, qué lindo. Así que, Eso fue cuando escuchó a quién, cuando me escuchó a mí, no. claro, claro, sí, sí, cuando lo En escuché, aquella entrevista sí, tuvimos, claro. sí, Y después, mm, bueno, el lunes bien, pasado, cuando escuchamos a nuestro entrevistado, a Javier, a un gran amigo, que contó un par sí. de anécdotas, Javier Piguini, acerca de lo que habían vivido en la infancia, ¿no? En el barrio. Sí, bueno, sí, sí, también, bueno, gran amigo desde la infancia, nos conocimos desde muy pequeños, de antes de que nosotros sepamos, eh, eh, digamos ya, cuando uno comienza a tener uso de razón, bueno, ya ahí ya empezamos a tener uso de razón juntos, porque más o menos de edad estamos muy aproximados. Si no tenemos la misma edad estamos ahí, lo mismo con su hermano Germán, con el hermano de Javier, así que sí, transcurrimos una infancia muy cercana, pero por ahí más que nada porque nuestras familias, nuestros padres coincidían en lo que es escuela. Bueno, no me acuerdo, a ver, lo primero que a mí, cuando hablo de mis amigos de la infancia y que nos conocimos en la iglesia, ¿no? Porque nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros, pero siempre está ese concepto de vamos a la iglesia, fuimos a la iglesia, hoy hay iglesia, ¿no? Bueno, pero de pertenecer a la misma congregación, de que nuestros padres eh, pertenecían y nosotros nacimos, lo que se dice, dentro de un hogar cristiano. Entonces, bueno, es como que nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud la hicimos juntos, aprendiendo un montón de cosas y viviendo un montón de cosas, no solo barrios, divertirnos, juegos, sino también campamentos, retiros, congresos, un montón de cosas lindas que hemos vivido. Y bueno, sí, ellos, bueno, Javier, su familia, nos conocemos, bueno, desde que tuvimos uso de razón, y gente y personas maravillosas. Él, sus hermanos, sus hermanas, y así muchos, así Qué, varios que están también en la familia de Cosecha. qué lindo, qué lindo. Y hablando de niñez, de infancia, ¿qué soñaba en su adolescencia que hoy se hizo realidad, Federico? Eh, bueno, algo que yo, la verdad que a mí cuando me preguntan qué soñabas, es una pregunta que me complica un poco, me tilda un poco, porque me tengo que poner como a buscar mucho. Y yo no sé si eso tiene que ver con algo, pero no era alguien muy soñador, no era alguien muy soñador. Eh, Seguramente si uno habla un- con algún psicólogo, seguramente hay explicaciones de por qué algunos sueñan más que otros, o algunos dan mayor libertad o buscan, digamos, y se apropian de los deseos, porque en realidad soñar algo es algo que uno desea lograr alcanzar, pero lo importante es apropiarse de eso para decir: yo lo voy a guardar, voy a ir tras esto, y es de gran, no sé, de gran valor en mi vida para yo no olvidarlo y seguir tras eso, ¿no? Yo no recuerdo de cuando era adolescente, no tenía, digamos, un sueño, si hablamos en cuanto a empresarial, no. Incluso cuando iba al colegio secundario, eh, y tenía que definirme por una carrera, hablando de esto, ¿no?
eh, yo me definí o me incliné por lo que hacía el estudio que había tenido mi padre. Mi papá era maestro mayor de obras, ¿no? Él trabajaba con el tema de la construcción, diseñaba, hacía planos, estaba ahí dirigiendo y metido en lo que son las construcciones, la obra. Entonces es como que yo dije, bueno, voy tras lo mismo. Y de última, bueno, no le pensaba tan de última, pero después uno se pone a pensar en eso, ¿no? Yo sabía que podía hacer eso, me parecía que si mi papá lo hacía, yo también lo podía hacer. Era muy cercano así a mi padre, aferrado, cuando digo aferrado quiero decir, siempre un hijo, o la mayoría de las veces depende de papá, ¿no? Entonces es como que lo que él hacía era como ejemplificador, más allá que me doy cuenta que, que yo estudié maestro mayor de obra, comencé a hacer ingeniería después y bueno, la vida o el deseo o empecé a soñar otras cosas que me llevaron para otro lado, pero que no fueron a los 13, 14 años. Es como que a mí me gustó, por ejemplo, la música, me gustaba, mi familia era así muy musical, por decirlo, mi papá, mi mamá, bueno, y también una cuna, cuando digo una cuna, quiero decir, cuando uno de chico forma parte de una familia cristiana, la música en la iglesia aún sigue siendo de mucha importancia y el servir en la música era algo que mis padres hacían, entonces yo estaba entre música en casa, canciones en casa, acompañando a mis padres a los ensayos, al ensayo de coro, bueno, entonces como que era una parte así muy de la familia. Y entonces empecé a estudiar de chico el conservatorio y después continué y después un poquito que me cansó, después ahí donde me di cuenta que digo, no, esto es lo mío, así que pegué el volantazo de ingeniería a ir a hacer una carrera de profesorado en educación musical y bueno, quizás ahí donde yo sí tuve un sueño claro de lo que yo quería como profesión, pero ya un poquito más avanzado, grande. Cuando yo era chico estaba muy en la vida de, como contaba el plantador Javier, del barrio, de estudiar, de ir a la escuela, la educación obligatoria, que sigue estando, pero bueno, como que pasaban, la infancia de aquellos años no tiene nada que ver con la de ahora. Digamos, ahora hay un adelanto, la tecnología, internet, lo que uno busca, lo que uno encuentra, todo está ahí, cosas que nosotros nos enterábamos bastante más grandes, los chicos lo encuentran solo y muchas de esas cosas son un gran problema, pero bueno, nosotros vivíamos una infancia muy inocente, más allá de las travesuras que contó Javier la semana pasada, de las cuales yo no participé en todas, y de las peores que él contó yo no estaba directamente, así que no me tengan en cuenta en esas, pero quiero decir, era muy inocente, era de divertirnos, de reírnos, de jugar, de Justo cosas. En ese momento así, estaba en la cosas escuela. re lindas. Yo ese día falté, Edgardo, ese día. No, pero sí, recuerdo cosas que nos divertíamos muchísimo, pero era momento de jugar, de la calle, de la vereda, de fabricar cosas, y no es como ahora que está muy presente el me aburro y agarro una tablet o un celular, ¿no? Es cosas que los padres o los abuelos ven en sus hijos, sus nietos, bueno, cada vez eso es más así. Antes era distinto, entonces a los 13, 14 años era ir a la escuela industrial, pasar todo el día allá, porque teníamos la mañana, teníamos clase, después teníamos educación física, después taller, volver a casa a las 6 y algo de la tarde, y querer salir a jugar un rato si había tiempo y si no sentarse a hacer deberes. Y la tele, no había cable, en casa no había canal, blanco y negro, y era lo que había, los canales que había, mirar un poco de esos programas que había, que no los quiero mencionar porque va a delatar mi edad, pero seguramente me la van a preguntar, así que estoy al horno igual, no hay problema. Pero más o menos así era, yo no es que tenía un sueño, a los 13 años no tenía muy definido qué hacer, pero sí yo no quería o no deseaba por ahí cosas que veía, no quería, por ejemplo, yo veía algunas familias que decía yo eso no, o sea, uno por ahí no sabe qué, pero sí sabe lo que no quisiera, ¿no? Entonces, bueno, de esas y fue muy limpia, como quien dice, teníamos una infancia y una adolescencia muy limpia en ese sentido, y por esas amistades buenas que teníamos, tanto como contaba Javier la semana pasada, había mucha unidad así de los amigos, de los chicos, de los jóvenes, de la iglesia, entonces como que
si bien vivíamos una época, una era, le puedo decir yo, de religión, donde estaba muy presente el no pecar, la condenación, o sea, estar ahí, era muy presente el pedir perdón, no sé, entonces cuidábamos mucho el paso, como quien dice, ¿no? No hagamos esto porque esto es malo, esto hace mal, o sea, no conocíamos al Padre amoroso y de amor, y no conocíamos lo que ya éramos, y un montón de cosas que, bueno, gracias a que ahora estamos en el lugar correcto y en el tiempo correcto, disfrutamos nosotros y vemos que nuestros hijos tienen una libertad y una cintura y una agilidad para avanzar en esa libertad, en su propósito, que bueno, que antes era distinto. Entonces, eso que era distinto también nos llevaba como a estar bastante centrados en cosas que hoy no están y que los chicos de hoy experimentan, que antes no experimentábamos, que no conocíamos, y muy cerrados, o no, cerrados no, muy involucrados el grupo de jóvenes de la iglesia, en actividades y cosas que quizá en su momento eran para que no se nos vayan a otras cosas, ¿no? Nosotros no lo entendíamos porque éramos chicos, nuestros líderes del momento nos sabían tener, o sea, cautivar en el buen sentido, ¿no? La influencia y esas cosas, entonces estábamos muy contentos en ese grupo y permanecíamos por ahí sin conocer otras cosas. Pero bueno, fue una infancia linda y hermosa. Mi papá, sigo yo, capaz que me vas a preguntar. Mi papá se llama Hugo. Me acuerdo o sea, te digo esto porque me acuerdo de la entrevista que vienen haciendo, donde también se pregunta por la familia. Mi papá se llama Hugo Sánchez. Mi mamá se llama Cristina, segundas nupcias de mi papá, de Hugo, Cristina Bernardini. No fue mi mamá quien me concibió, pero sí en las segundas nupcias de mi papá. Ella hizo parte de un hogar que ya tenía 2 hijos, o sea, mi papá, mi hermano Guillermo Sánchez, y después nace Mariana y después Sebastián, ¿sí? Ellos son hermanos míos, hijos del segundo matrimonio de mi papá. Mi papá queda viudo, entonces éramos muy pequeños cuando queda viudo, muy chiquitos, o sea que yo vivo una cierta edad de mi infancia con solo papá, ¿no? Después él se casa y ahí es donde conformadamente, digamos, papá, mamá, Guillermo y yo, y bueno, y después nacen mis hermanos. Qué bárbaro, qué historia tan apasionante, ¿no? Y en ese transcurrir de la vida, en esa ruta, ¿en qué momento se cruza con usted o se encuentra con su hoy actual esposa Paula? Bueno, con ella nos encontramos en la vida de jóvenes en la iglesia. Nosotros, bueno, muy similar a lo que contaba Javier, ¿no? Pero bueno, formando parte de un grupo de jóvenes, de las chicas jóvenes de la iglesia, donde hacíamos actividades. Todos los sábados teníamos nuestra reunión de jóvenes, los domingos también íbamos toda la familia. Bueno, así en el conocernos, el transcurrir del tiempo, ahí es donde yo conozco a Paula, y donde, nada, después de unos años de conocernos por estar en la iglesia, congregarnos, es donde empezamos a ir digamos, entablar una amistad. Empezamos a darnos cuenta que, uno empieza primero se siente atraído porque le gusta, y después empezamos a charlar y a conocer, y bueno, todo transcurrió como cuando una pareja se conoce. Ya de eso, ayer yo le preguntaba a Paula cuánto hace que estamos casados, y el año que viene cumpliríamos 20 años de casados. Así que 20 años no es nada, dice un tango, pero si a mí me preguntás si me acuerdo con lujo de detalle cómo fue que arrancó eso, yo a veces soy un poco desmemoriado, y cuento con ella, que es la que me dice
no sé, quizá a algún otro varón le pueda pasar, no creo que a los del equipo ahí, pero a alguno le pueda pasar que la esposa le dice, hoy cumplimos tanto de casado, y yo digo, qué bueno, a veces como que uno en las cosas del día a día y del mes, pero bueno, justo ayer, una charla me preguntó, ¿cuánto llevamos ya? ¿18, 19? No, dice, sí, el año que viene cumplimos 20, así que fue parte de nuestra juventud. O sea, salir de la adolescencia ya conociéndonos como amigos, como hermanos de la iglesia, y después ya nos conocimos mejor con el grupo. A ver, uno se conocía en grupo, Claro. no es distinto que por ahí de otras maneras se conocía en grupo porque estaba en el grupo de jóvenes, ella amiga de las chicas de la iglesia, y yo con los chicos, así como estaba Javier, Germán, varios otros. Nos conocíamos, entonces como que todo era como grupo, y siempre salíamos en grupo, siempre estábamos así, campamento en grupo, entonces nada, era como que todo también estaba muy, nada, era muy lindo de ese lado, porque se conocían cómo era la otra persona, o sea, la chica, cómo era en relaciones con sus amigas, con sus amigos, quiero decir, uno ya cuando se hacía novio, porque ya se conocía de hace años, o sea, no era que, como es ahora, que salen, se ven en un, no sé, en un lugar bailable, en un bar, y esa noche ya se hicieron de novio y ya se conocieron esa noche, y ya quién sabe cuánto dura eso. Acá era como, era unos amigos, conocerse de año y después darse cuenta que esa era la mujer para toda tu vida. Yo, y como en estos casos que estamos hablando, como el caso mío, creo que Javier, no sé, no hablo por otro, hablo por mí, como que esa persona que uno conoce fue su primer novia y es su esposa y la mamá de sus hijos, ¿no? Digamos, era así. Qué tremendo, qué lindo. Y cuando ese momento en que, si bien tienen una nena mayor, una nena que ya se está haciendo grande, ¿qué pasó cuando les dijeron mellizos? ¿Qué le pasó a papá Federico cuando venían dos de una así de golpe? Bueno, sí, eso en realidad nos agarró un poco de sorpresa, pero no tan, porque, bueno, si uno se pone a ver, Delphi tiene 16 años, cuando nacen los mellizos ella tenía 10. Entonces pasaron, hay varias cosas, 10 años donde uno ya había pasado la época de pañales, de dormir un poco menos de noche, ¿no? Pero bueno, había pasado 10 años, nosotros habíamos estado viendo ese tema de que sería bueno un hermano o una hermana, bueno, y esto no se daba por cuestiones de mi esposa, que no podía quedar embarazada. Bueno, entonces recurrimos a un tratamiento de fertilización, y bueno, también llevó su buen tiempo. Fíjense que los mellizos nacen 10 años después, ¿no? Claro. Pero todo esto tiene que ver con que, ¿por qué son mellizos? Porque cuando se hace estos tratamientos que cuesta poder hacerlos, y también que son costosos, pero costoso en todo sentido, porque uno tiene que estar dispuesto a un montón de cosas, ¿no? Decir, bueno, a ver, nos enfocamos en esto porque esto lleva todo un protocolo, y hay que respetar un montón de cuestiones que los médicos, que son los que saben, dicen, para que esto funcione tiene que ser así, y viajar, y así, bueno. Entonces, cuando llega el momento, el médico dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Hay como un banco donde se guardan, digamos, me toca hablar de esto que no tengo mucha idea, pero, bueno, a ver, el tema es que el médico dice, vamos a, por las dudas, lo voy a decir así en una manera muy Sí, de música, tengo que ver con esto, pero dice, sí, por las dudas vamos a poner, ya que lo hacemos, vamos a poner más de una semilla, porque si una no prende, queda la otra. Generalmente es así, una no prende, queda la semilla, ¿no? Entonces, bueno, se hace de esa manera,
Y nosotros esperando, ¿viste? Como ya había habido varias pruebas, bueno, esperando, y cuando nos informan, nos da, bueno, la novedad de que, bueno, que había ido todo muy bien y que eran dos embriones. Así que nosotros estábamos, nada, sorprendidos, contentos porque eso se había dado. Ya había una diferencia de 10 años con Delphi. Nos toma, digamos, un momento donde yo no me acordaba mucho lo que era dar una mamadera o cambiar un pañal, que o sea, habían pasado 10 años, era como que todo eso había que aceitarlo nuevamente, y lo tomamos con la mejor de las ganas. Yo cumpliendo 40 años, o sea que me agarró a una edad, digamos, donde en fútbol, Edgardo va a entender, ahí me agarró medio a contrapierna. Quiero decir que yo iba por un lado y salí para el otro, ¿no? Y entonces eso quise decir, la demanda ya no era uno solo, eran dos. Claro. O sea, era uno sí o sí, o sea, mi esposa, y uno a la par sí o sí, porque era como que yo era papá y mamá a la vez, y ambos, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un súper trabajo y disfrute que lo supimos llevar, lo pudimos llevar. Si alguien me pregunta cómo es tener mellizos, no, es hermoso, se disfruta, después se disfruta al principio. El disfrute, digamos, queda un poco opacado a veces por el gran trabajo que demanda, o sea, mucho sin dormir, cuando no llora uno llora el hermanito, o sea, esas cuestiones que llevan, que demandan trabajo, y es el trabajo debido y es lo que uno tiene que hacer, pero después se disfruta, después es re lindo, es hermoso. Y bueno, nos tocó disfrutarlo, experimentarlo. Somos padres de mellizos, re lindo, y yo siempre digo, menos mal que el médico dijo pongamos 2 por las dudas y no que puso 3 o 4, porque si todo daba fruto, iba a ser distinto el trabajo, ¿no? Súper numeroso. Pero bueno, así es que tenemos mellizos de 6 años, Valentín y Morita, hermosos. Uno siempre quiere, o sea, como padre, trate de disfrutar de sus hijos, que sus hijos hermosos. ¿Cómo los ve un padre? Todos los hijos son hermosos. Un padre ve a su hijo hermoso, el otro también fue su hijo. Pero yo le digo, además de ser hermosos hijos, o hermosa hija también de Delphi, o sea, Delphi, uno quiere que ellos sean un ejemplo para otros. Cuando digo ejemplo, es que se permitan lo que tienen que transmitir, que a uno le dé la satisfacción que un padre a su hijo y siempre lo ama y siempre lo va a amar y quiere lo mejor, pero si además está la satisfacción de ver que su hijo es ese ejemplo o ese ejemplificador para otros y para uno también en muchas cosas, eso es súper rico y es lo que nos hace, digamos, nos sentimos realizados como padres. Hermoso, hermoso realmente poder disfrutar de su compañía hoy y con nosotros, y me gustaría que usted, que hablábamos, que decía hoy acerca de antes y la tecnología ahora y que tenemos todo en mano y que a veces está bueno y a veces no para los chicos, ¿qué consejo da Federico con respecto a los hijos y la tecnología? ¿Qué hace Federico con sus hijos? Uy, bueno, me tocó dar un consejo que sí, que bueno, en mi caso, y yo espero después de esto que algunos otros padres escriban al programa y por lo menos me hagan la segunda, no sé, porque como padres, hoy día la tecnología sabemos que está al alcance, todos tenemos teléfono celular, y yo creo que a todos nosotros, nuestros hijos, lo primero que empiezan es agarrando nuestro dispositivo por un momento de entretenimiento o por atracción hacia ellos, después descubrir que hay YouTube, que hay juegos. Una vez que prueban eso, la verdad, y que entran en ese mundo de poder, o sea, se desarrollan y tienen una habilidad para manejar esas cosas tan bien, al punto de que cuando van creciendo uno como padre le dice, ¿y cómo hiciste eso? ¿Y eso dónde estaba? ¿No? Eso me sucede a mí, y uno ve que los niños tienen
tanta soltura y aprenden tan bien el manejo de dispositivos. Y en casa pasa que, bueno, que tenemos teléfonos todos y también hay alguna tablet y bueno, es que está servido, ¿no? O el control remoto de un, no sé, iba a decir Apple TV, pero sería como o Chromecast o lo que es el Smart, ¿no? Que también son dispositivos de entretenimiento. Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión hoy diferente de lo que por ahí, si lo miro a mi tiempo o a la antigua, uno puede ver como que pasar mucho tiempo con eso es malo, cuando en realidad lo que uno como padre tendríamos que hacer, a veces nosotros lo hacemos, mi esposa más que nada, si bien tenemos la bendición, yo cuando digo esto me saco el sombrero por nuestro padre, por nuestro papá, nuestro Dios. Tenemos la bendición como familia de que vivimos en un lugar, en una casa donde hay lugar y espacio como para decir, vamos afuera, ¿no? Como para también despegar un poco de ese tiempo de pantalla, ¿no? De decir, basta de mirar, basta de jugar, vamos afuera, no, si es de día, y poder correr un poco, hacer, no sé, un poquito de juego a la pelota o lo que sea. Eso es una bendición que tenemos, de poder hacerlo y que lo podemos hacer cuando estamos en un lugar. Pero si no, los padres, yo creo que estar cerca de ellos y decir, a ver, ¿qué vamos a mirar? ¿A qué podemos jugar? Mira, vamos a esta página, no sé, en la tablet. Ayer Valentín lloraba porque sin querer se había eliminado, la hermana le había eliminado un jueguito de la Biblia. En la red, en YouTube me parece, o hay una aplicación que es de Superlibro. Hay unos videos muy lindos de Superlibro, ¿no? De la Biblia, donde cuentan de diversos personajes bíblicos, ¿no? Bueno, entonces le había eliminado justo un jueguito de la Biblia. Bueno, ver como padres qué juegan, qué es lo que hay ahí disponible, si usan YouTube, qué es lo que están usando, pero sobre todo ver de encontrar, si van a usar alternativas de poder participar juntos, de que nosotros lo que hacemos es que vea video. Valentín es mucho de mirar videos tipo Discovery, de animales, de la naturaleza. Yo siempre tenemos televisión en casa que no le damos mucha bolilla, o para mirar dibujitos o para mirar en Discovery, digamos, lo que tiene que ver con Animal Planet y eso, ¿no? Buscamos por ese lado. Después no podemos nadar en contra de la corriente porque todo lleva y es una herramienta fundamental. Lo hemos visto con el año de pandemia, la escuela, los chicos aún tienen clases virtuales, están frente a la computadora o frente a un celular o una tablet. Eso es súper necesario y bienvenido que lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es como padre involucrarnos más en ese tipo de actividades, ver qué tipos de videos hay, qué cosas son más ricas para ellos y qué cosas no deberían mirar, si hay control parental, usarlo, ponerlo en los dispositivos y como quien dice, ir nosotros también aprendiendo en eso, porque me parece que fue todo tan rápido. Yo cuando hablo con mis hijos les digo, mirá, antes no había teléfono, no había celular, no había wifi, no había internet, y ellos no conciben, no piensan cómo sería sin eso hoy. Un niño de 6 años, de 5, de 7, ¿no? O de 15, 16, que nacieron y ya todo eso estaba, ¿no? Sin embargo, los que hace años atrás sabíamos que no existía, el chico de ahora no entiende cómo sería la vida sin eso, qué aburrido sería, ¿no? Pero bueno, me parece que los padres estar más involucrados y eso es tiempo que hay que pasar, digamos, al lado de sus hijos, como viendo qué ven, o viendo o haciendo lo que ellos hacen o haciendo junto con ellos, ¿no? No usar esto de la tecnología o de las tablets o del entretenimiento como algo para que, bueno, ellos están ahora ocupados con eso, y ahora mientras tanto yo hago todo esto, porque eso es dejarlo solo con algo que puede ser muy malo para ellos, porque ellos por ahí no tienen el poder de decisión y hay muchas cosas ahí que están a propósito para que los chicos lo vean y generar cosas en ellos que no es edad y que no tendrían que estar viendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bueno compartir este tiempo y le agradecemos. Sabemos que justo lo
Lo encontramos en el conservatorio, en su lugar de trabajo, ahí enseñando acerca de música, y es un privilegio para nosotros que nos haya cedido este tiempo y nos haya contado quién es Federico, cómo es su familia y esos consejos prácticos, ¿no? Para vivir una vida en plenitud. Así que yo le agradezco mucho este tiempo, Federico. No, muchas gracias a ustedes. Yo quiero agradecer porque pensaron en mí, o que es importante conocerme, y eso hace que me sienta honrado y, bueno, y agradecido. Que ustedes. Y ahí se nos corta, se nos va. Bueno, muy bueno. Se nos va. Mucho título. Me encantó. Mucho título, realmente. Muy bueno. Sí, Así sí. que, bueno, muchísimas gracias y seguramente que va a haber alguna otra comunicación con ellos. Tendremos que hacer un micro que nos hable de música un poco. Sí. Que nos mande toda la semana algo de música. Pero muy bueno, No hay realmente, muy bueno. Muy bien. Sí, no hay ningún problema. Ahí está, mira, vete. Claro, lo haremos. Sí, aquí estoy en el laboratorio. Se le corta, qué lástima. Se va. Podemos charlar y hacernos este tiempo para compartir juntos y bueno, ¿no? Bien, qué bueno, se nos va la señal, pero gracias a Federico Sánchez por este tiempo compartido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te hizo el trabajo? Muchas gracias a ustedes. Te hizo el trabajo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Y ahí estamos en comunicación vía telefónica con Federico Sánchez, llevándonos a el recorrido desde su infancia, desde todo lo que ha alcanzado y esos consejos prácticos para los papás, para los tíos, para los abuelos, para todos aquellos que tienen la oportunidad de tener un niño en la casa. Red Visión Radio. 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 Red